Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @Julio Coco, en Instagram @Julio.coco. Bienvenidos a este beta político. Tenía días sin poder hacer un video, no pude hacer el microbeta que esperaban anoche, así que aquí va todo junto en este video. Y este beta político se llama resoluciones. Son resoluciones internacionales, son resoluciones políticas nacionales, son resoluciones de los factores de poder, son resoluciones de los factores económicos, son tus resoluciones y son las mías. Así que búscate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. Beta político resoluciones, sábado 17 de agosto. Voy a poner el cafecito por acá. No voy a comenzar por lo que pasó hoy, sino por lo que pasó en los últimos días y sobre este beta político resoluciones. Primero, con dos salvedades. La primera, yo entiendo perfectamente el estado de angustia, el estado de desesperación de muchos compatriotas en el extranjero, y eso se vio hoy. Y también entiendo el estado de angustia, el estado de desesperación y el estado de miedo masivo de mis compatriotas que estamos dentro del territorio de nuestro país, Venezuela. Es normal, es lógico. Sentirse golpeado por todo lo que está haciendo la élite chavista y la tiranía es normal. Lo que no puede ser normal, y te invito a que lo reflexiones antes de ver este contenido, y lo que tengo que decirte, es que no está bien que el chavismo juegue con tus emociones. No está bien que una declaración de un funcionario chavista te derrumbe y no te deje dormir, y que luego la declaración de un presidente o de un funcionario extranjero te dé alegría. No, ya lo he explicado en otros betas políticos pasados, pero esta salvedad quiero hacerla. El cortisol es un metabolito que produce el cuerpo humano y se conoce como la hormona del estrés y de la ansiedad. Y todos la producimos en ciertos momentos críticos. Pero también hay personas que genéticamente o por su estilo de vida tienen el cortisol alto. Y estos son los estados de ansiedad, los estados de estrés permanente. Y quiero decirte, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, que el cortisol alto daña los riñones, daña el colon, y como todo lo que es metabólico es neurológico, daña tu forma de pensar. No permitas, por favor, que el cortisol se apodere de ti. Y voy a empezar este beta político por allí. Porque estamos en un momento donde la psicopolítica, la neuropolítica y la ciberpolítica están haciendo foco en Venezuela, y eso tendrá que estudiarse en el futuro, con aciertos y con desaciertos de cada uno de los actores. Pero entonces, en este concierto psicopolítico y neuropolítico, más allá de lo que ya vivimos por ser víctimas de un Estado terrorista, lo cual voy a explicar dentro de un ratito, nosotros tenemos que comprender que un buen componente estratégico de la élite chavista es precisamente a nivel neuropolítico que estemos con el cortisol alto, con la tensión alta, sin poder dormir, cansados, ansiosos, y allí es una pelea que puede ser definitoria de cara a la libertad y la democracia en Venezuela. Ahora, ¿qué es la psicopolítica? La psicopolítica, hay algunos que lo entienden como una rama de la psicología y otros que lo entienden como una rama de la política. Es una rama de la psicología en tanto estudia los impactos de las campañas y eventos políticos en las masas. Pero es una rama de la política porque son estrategias que se usan desde el liderazgo político precisamente para impactar en las masas. Entonces, en un choque de poderes tan fuertes como el que estamos viviendo en Venezuela, donde hay tantos intereses encontrados,
Todos, absolutamente todos están apostando a la psicopolítica. Ahora, la neuropolítica, que es un campo, digamos, muy especializado de la publicidad, ahora mal llamada marketing político, y de paso quedó demostrado, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, que ese poco gente que tiene una cuentica de Instagram y que dicen que son especialistas en marketing político no saben nada. Porque el asunto de la neuropolítica es que nuestros procesos cognitivos varían y cada parte del cerebro se encarga de alguna cosa. Hay alguna parte del cerebro que se encarga de que respiremos, otros de que veamos, otros de la biomecánica muscular, otro del corazón, otro de las emociones, otros del intelecto, del pensamiento abstracto, del pensamiento concreto, de las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mensajes que pueden ser visuales, auditivos, incluso físicos, que tienen un impacto neurológico. Y ese es el estatus último de la psicopolítica, que es que disparan exactamente a donde necesitan darnos el disparo psicológico. Y en este caso son disparos directos al sistema límbico. Y cuando uno está expuesto a tantos estímulos negativos en el sistema límbico, eso afecta todo nuestro esquema de pensamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de desesperanza inducida, de desmoralización y de desmotivación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que nos están controlando por nuestro sistema límbico y eso no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Y si hay algo que me ha hecho, digamos, responsable, es que muchos de ustedes, mi querido suscriptor, mi querido suscriptora que me está viendo, me ha dicho que no puede dormir si no me escucha. Y oye, suena bien para mí leerlo y escucharlo, pero no es sano porque eso significa que estamos perdiendo la batalla porque un audio mío no lo ven más de 70,000 venezolanos, más de 50,000 venezolanos. Y los electores de Edmundo González fueron 7 millones adentro de Venezuela. ¿Y cuántos venezolanos interesados en la libertad y en la democracia de nuestra patria? Entonces, no está sirviendo de nada. Es como echarle un grano de azúcar al mar para intentar endulzarla. Entonces, para cerrar este pedazo y entrar en el contenido, es necesario generarnos mecanismos de protección psicológica ante los eventos que son concretos, los que no son concretos, los que son verdad y los que son mentira. Y cierro este punto. ¿Por qué ustedes creen que Maduro, Diosdado y Jorge Rodríguez mienten descaradamente? Por lo menos hoy. Que Nicolás Maduro dijo, y ayer también, que María Corina tenga una secta satánica. Yo soy ateo, no creo en Dios, mucho menos creo en Satán. Pero eso da risa. ¿Pero por qué lo dice? Porque cuando usted, que es creyente en Dios y que posiblemente está apoyando el liderazgo de María Corina Machado, escucha esa súper mentira de Maduro y usted se indigesta, usted se siente mal, usted se molesta. No lo haga, ese es el objetivo de Maduro. Nadie va a creer que María Corina Machado es satánica. Él lo que hace con ese discurso es que usted se sienta mal y en ese estado de emocionalidad negativa usted tome malas decisiones, no descanse, se afecte su vida y así es como van desmotivando y desmoralizando. ¿Y cuál es el campo de juego hoy? La ciberpolítica. Y la ciberpolítica tiene que ver con los eventos que luego de toda la aparición de Internet cambiaron las reglas de juego. Y voy a empezar por ahí. Todos se enteraron que María Corina estuvo en podcast con gente, con personas que tienen muchos seguidores, como la sobrina del Master Commander Chayanne. De eso sé de Lele Pons. Yo no sé quién es ella, sé que es sobrina del tío y el papá de un gentío en Venezuela. Pero estuvo con un influencer del reggaetón que se llama Molusco. Estuvo con otro. Y quiero decirle algo. Esa es la realidad hoy. Y todo el que criticó eso no sabe nada de política, de psicopolítica, ni de neuropolítica, y muchísimo menos de ciberpolítica. Porque lo que hizo María Corina Machado fue conectar con múltiples audiencias que aunque están interesadas, no están informadas porque ya estas nuevas audiencias no se calan el palo
de ver una entrevista fastidiosa, acartonada en un medio tradicional. Fíjense ustedes, a María Corina le entrevistó una periodista muy afamada, que es Amanpour, es de CNN, es una rockstar, ha entrevistado presidentes, es un mentiro importantísimo. Y yo vi la entrevista de Amanpour, yo no vi los podcasts. Yo vi la entrevista de Amanpour, buenísima, y en perfecto inglés respondió María Corina. Pero ¿quién iba a ver eso? Nadie, la gente prefirió verla en Escuela de Nada, siendo ella misma. Y yo que conozco a María Corina, a la gente quiere ver a su líder como lo que realmente es, como un ser humano. Porque al final, María Corina es humana, pero sepa usted que los dictadores también son personas de carne y hueso. Y mientras María Corina sonreía y satirizaba y explicaba la política sencilla para jovencitos, aquellos no tienen otra cosa que hablar mal y mentir. Es decir, en esa arena de la ciberpolítica y la neuropolítica, en la ciberpolítica María Corina y todo lo que los venezolanos, que somos millones, que queremos libertad y democracia, estamos ganando la ciberpolítica, donde estamos perdiendo en la neuropolítica. Sigo. Resoluciones, y voy a ir para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. Desde el microbeta pasado, más unos tweets que puse, se venía hablando de la propuesta de la repetición de elecciones que luego el presidente Petro publicó en un tuit, y eso trajo un desastre. Un desastre. Y sepa usted, fíjese usted cómo funciona la ciberpolítica, que cuando le presentaron la propuesta a María Corina, ya María Corina le dijo que no. Cuando Gustavo Petro, el presidente colombiano, puso el tuit, ya María Corina en una entrevista había dicho que no había repetición de elecciones. Y seguramente tú que estás viendo este video, cuando viste el tuit de Petro, te alteraste, te molestaste, te arrechaste, que bola Petro, guerrillero, narco y un poco de cosas. Pero ya va. Si ya María Corina dijo que no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era la discusión? No, por ahí no es. Por ahí no es. Sin embargo, del tuit de Petro, lo importante es que señalaba a Nicolás Maduro como el responsable de la crisis política y la violencia en Venezuela. Eso era lo importante de ese tuit, no la repetición de elecciones. Entonces, si los malos marcan la agenda de lo que tú piensas y de lo que tú sientes, tú estás perdiendo. Y estás perdiendo por la inmediatez, porque ves un tuit a las 11 de la mañana y a las 11:01 ya tú quieres una respuesta. No, las cosas, los días pasan, la política funciona y las relaciones políticas, ya sea de confrontación y de alianza, son lentas con respecto a las redes sociales. Y yo entiendo que esta generación de Occidente, porque no es solamente venezolana, está acostumbrado a que todo lo resuelven con un clic en Google, con una foto. Pero no, la vida no es así. Y desplazar a una tiranía de un país petrolero no es así. Y creo que en ese aspecto las expectativas que se fundan por nuestras victorias en la ciberpolítica y la verdad que es que ganamos el 28 de julio las elecciones, no está de la mano con los eventos políticos reales. Y voy a los eventos políticos reales porque luego salió esa entrevista de Lula en los mismos términos. Donde, bueno, Lula dijo palabras más, palabras menos. Oye, Maduro, esto no es posible. Vamos a buscar una solución a esto porque esto no es viable para nadie, ni para ti, ni para nadie. Nosotros te queremos ayudar. ¿Qué hizo usted? Es posible que usted lo haya hecho cuando vio la entrevista de Lula. Lula, coño, tu madre, ¿qué tal? Que no puedes decir que Maduro es un dictador, porque eso significa que usted se fijó en la parte donde él dijo que Maduro no era un dictador, pero no vieron todo lo demás. Entonces, esa función donde los eventos y las declaraciones políticas, usted solamente se queda con el pedacito inconveniente y no con el mensaje completo y el trasfondo, eso es lo que no te deja dormir. Y cuando tú dices que Julio Coco hace que tú duermas, sencillamente porque yo te digo el mensaje completo. Y no es porque yo soy la verguetriana ni soy súper inteligente, no. Sino que yo soy inmune, estoy vacunado contra la neuropolítica. Yo no caigo en la desesperanza ni en llorar viendo videos esperanzadores y tampoco me aterrorizo por un discurso feo. No, las cosas tienen un contexto en el cual tenemos que aprender a navegar. Y continúo, y fíjense qué pasó. Vinieron 3 golpes consecutivos a la dictadura, cosa que yo había dicho.
están perdiendo la batalla diplomática en Occidente a calle. Lo primero, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presentó un informe sobre los eventos postelectorales solamente, donde se califica al Estado venezolano que está haciendo acciones que constan como un Estado terrorista. Es decir, ya pasamos la etapa de que si esto es una autocracia competitiva, a un totalitarismo y a todo ese poco de pajas locas de los académicos, cuando lo real es que hay un estado de terror en Venezuela y es innegable. Y es innegable. Y hoy lo vimos, pero vamos a ir por secuencia. Ese fue el primero. El segundo tiene que ver con lo que pasó en la ONU y el informe de los veedores del panel de expertos electorales de la ONU, que el líder de la ONU, Antonio Gutiérrez, publicó el informe. En el informe queda claro dos cosas. Lo primero, fíjate usted que el informe dice que lo que ocurrió en Venezuela no tiene precedentes. ¿Y qué es lo que no tiene precedentes? Porque es que en Venezuela no hubo un fraude electoral. Y eso es importante entenderlo ahora. Y este es el verdadero conflicto internacional que tiene Maduro, una papa caliente en la mano. El problema no es que hubo fraude, el problema es que no hay resultados de la elección. Hoy, 17 de agosto, ya mañana se cumplen 3 semanas de las elecciones y no hay resultados. Y esto no es la batalla de las actas, como dije en el microbeta, no hay resultados electorales, porque lo que dijo Amoroso es nada sin los resultados. Y cuando le enviaron al TSJ, y esto es lo importante de lo que dice Lula, de lo que dice Petro, de lo que dice la Comunidad Europea, de lo que dice los Estados Unidos, y ahora lo que dice la ONU es, brother, esto no lo puede decir el Tribunal Supremo de Justicia porque el Tribunal Supremo de Justicia no cuenta votos. ¿Dónde están los resultados y cuáles son? Y si hubo el presunto hackeo, ¿cuál fue? Y allí dice en el informe del panel de expertos ONU que sí hubo una interrupción de la transmisión, pero que ya se habían transmitido el 80% de los datos y que en ese 80% que ellos vieron, ganó el mundo. O sea, eso es lo que está diciendo el panel de expertos electorales de la ONU. Y eso se pega a lo que dijo el informe Carter, que también fue lapidario. Y esos son los dos anclas que tienen hoy a Maduro en un tremendo problema. Lo primero, no hay resultado. Y lo segundo, la razón por la cual no hay resultado, que un hackeo no se ha demostrado. Y los hackeos son como los embarazos, no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. O sea, eso deja huellas digitales que no existen. Eso entonces hizo que se reuniese de emergencia la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y se pidiese lo que ya está pidiendo un conjunto de países, y es que haya una verificación de los resultados. Ahora, esa verificación de los resultados solo es posible si, solo si, el CNE da los resultados, no el TSJ. Entonces, cuando este conjunto de países y organizaciones están pidiendo documentalmente la verificación de resultados, lo que le están diciendo al CNE, mira, dame los resultados, vamos a verlo con las actas de María Corina, a ver cómo es la cosa. Pero no los pueden presentar. No los pueden presentar, porque hay unos asuntos informáticos allí que no son falseables. Y repito, hemos visto entonces los videos donde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia está haciendo un peritaje de los votos. Y también he visto algunos comunicadores, algunos periodistas, algunos analistas que responden a estos videos diciendo esto. Bueno, pero es que ahí no hay testigos opositores. ¿Pero por qué va a haber testigos opositores? Si es un proceso que es ilegal y es arbitrario. Además, el mundo no asistió. El problema no es que el peritaje del TSJ no tenga expertos informáticos, expertos electorales, observadores internacionales y testigos de los candidatos nacionales. No. El problema es que ese peritaje no existe, es ilegal, es inválido. Y ese entrampamiento, Maduro sigue entrampándose. Y esa arruga no la va a poder estirar hasta la eternidad. Porque entonces la OEA dio un comunicado durísimo donde hay que aclarar. Fue aprobado por consenso, pero Bolivia, México se pararon y se fueron. Cuba, Nicaragua y Venezuela no forman parte. El consenso fue con los demás. Y Bolivia se salieron. Ok. Pero lo importante es que el comunicado y la reunión anterior, todo ese poco de islitas del Caribe habían votado a favor de Maduro. Hoy le votaron en contra. ¿Qué pasó allí?
Pasó que todavía Estados Unidos está, digamos, dándole ofertas a Maduro para que negocie la transición, pero cada vez su paquete de salvación es menor. Pero en algún momento va a venir un paquete de sanciones personales y un paquete de sanciones de negocio, donde estas islitas, que la mayoría son paraísos fiscales, a quienes Maduro les ha regalado mucho petróleo y Chávez le dio real por carajazo. ¿Qué pasa si por esas sanciones un conjunto de organizaciones criminales que lavan dinero en esos países no lo pueden hacer? Sus economías están en riesgo. Sus economías están en riesgo. Es decir, los Estados Unidos están apretando las metras por donde duele. Y voy con esto de apretar las metras por donde duele. Cuando uno ve al presidente Petro en estas posiciones, hay que entender tres cosas de Petro. Primero, ¿a quién representa Petro? Petro es un tipo que se ha parado en cámara a decir que hay que legalizar la cocaína. Ha dicho que el problema económico es que los dólares de la cocaína se los queda a México y no llegan a Estados Unidos. Donde ha dicho que los industriales de la droga y los que la siembran, los industriales se aprovechan de lo que la siembran. Es decir, hay conflictos internos dentro del narcotráfico colombiano, dentro del narcotráfico latinoamericano. Y allí, ¿qué pasa si este paquete de sanciones viene acompañado de otros elementos y el narco empieza a perder dinero porque Maduro no presenta los resultados de la elección que efectivamente ganó Edmundo González Urrutia? La parapolítica está funcionando. No estoy diciendo que a favor nuestro, sino cada quien la jala para sus intereses. Y en ese poco de intereses, fíjense lo que está pasando con Lula. Uno dirá, oye, ¿por qué Lula no termina de deslastrarse de Maduro? Pero es que Lula es un corrupto. Eso no es secreto de Estado. Además, el escándalo de la empresa Odebrecht, bueno, eso es continental y en Venezuela va a salpico muchísimo. Y uno se preguntará, bueno, ¿y qué pruebas puede tener el chavismo contra Lula da Silva para que Lula sea tan prudente? Porque ya a Lula le está estorbando esto. Le está estorbando. Y voy a hacer una explicación terrible. Esto es algo que yo no debería decir y que no debería hablarse, pero como necesitamos comprender ahora, fíjate que te hablé de psicopolítica, de neuropolítica, de ciberpolítica y de parapolítica, bueno, hay que hablar de política, con P mayúscula. Mire, hay políticos sanos. Sí los hay. Decir que todo el que es político es podrido, es ladrón, eso es mentira. Ahora, hay políticos corruptos, por supuesto que sí, en distintos niveles. Desde el que se roba el de una acera hasta el que se roba millones. Hay políticos criminales. Y no son iguales a los corruptos, por cierto, porque el criminal no roba al Estado, hace negocios criminales y comete crímenes. Hay políticos que son más que criminales aún. Son tiránicos, son malos, son perversos, pero tienen un objetivo político. Su maldad tiene un objetivo político. Pero hay unos que son peores que todos, que son los terroristas. Y sí, hay en el mundo, en el planeta Tierra, políticos terroristas, que lo hacen sencillamente porque les gusta aterrorizar, porque son tipos malvados por naturaleza, y solo se comprueban a sí mismos sembrando el caos, así como el Joker. O sea, gente que solamente quiere ver el mundo arder. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto vamos a precisarlo en los términos que son. Para tú entender al político sano, al corrupto, al criminal, al tirano y al terrorista, ya ahí no podemos entrar en el asunto ideológico. Son asuntos psicológicos de cada uno de ellos y su esencia. Y su esencia. Entonces, nosotros pudiésemos hablar de toda la izquierda, pudiésemos hablar de la narcoizquierda, pero si empezamos a separar a cada uno de los líderes de sus operadores y su grupo de intereses, verán que hay corruptos, que hay criminales, que hay tiranos y que hay terroristas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al corrupto no le agradan los terroristas. Eso es perfectamente posible. Y es más, eso ocurre como con los pranes en las cárceles venezolanas, pues, que son asesinos, son secuestradores, son ladrones, son un poco cosas feas. Pero cuando llega alguien que violó a un niño, lo matan. Es decir, en su perverso código moral y de ética, ellos no violan. Ellos pueden agarrar a alguien y meterle 100 disparos y quemarlo, pero no violan. Porque incluso dentro de las mafias hay código. Y todo indica
que hay una violación de códigos dentro de la mafia de la narcoizquierda latinoamericana. Eso es lo que me da la impresión de lo que está ocurriendo. Eso es lo que me da la impresión. Ahora, cuando metemos de nuevo todo eso junto en la licuadora de las noticias, ¡pum!, nos sentimos contra la pared todos. Y no es verdad, no es así. Ahora, esto es un proceso que es convulso, que es terrible, que es desgastante. Entonces voy a lo segundo de la P mayúscula de todo esto. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en esto? Entre los distintos poderes y cuál es el nuestro. Nosotros usamos el poder del voto para empoderar a María Corina y Edmundo para que negociaran la transición. Y una transición que evidentemente tiene algunas características que tanto Edmundo como María Corina han explicado. No la voy a volver a explicar. Y lo repetí 1000 veces. Yo sé que Maduro no sale con votos. Yo lo sé. Pero ocasionado por los votos. Ahora, eso debería o debe o debió ser acompañado con una movilización social inmensa, la cual fue cortada de raíz por el terrorismo de Estado. Entonces yo vi hoy, y voy a empezar a precisar algunas cosas ya del día de hoy. María Corina llamó a la calle. Y todavía a esta hora que estoy grabando este programa, hay una concentración inmensa en Buenos Aires, inmensa en Santiago de Chile, en New York y en un poco de ciudades, más las que hubo durante el día, porque salió alguien en Marruecos, una jovencita en Qatar, otro pana en la Franja de Gaza, alguien en Croacia. Uno dice, bueno, la verdad que venezolanos hay en todos lados, ¿no? Venezolanos hay en todos lados. Pero en Venezuela, muchos Lobley me escribieron, bueno, en Venezuela la gente no salió y ya va, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y si ustedes me ven así un poco rojizo, es porque tomé sol hoy. Eso no es cierto. Si comparamos las concentraciones y movilizaciones que hubo el día de hoy en las principales capitales del país con respecto a las que hubo antes de las elecciones, bueno, por supuesto, es una comparativa injusta. Pero cuando yo veo a esos amigos, y te invito a reflexionarlo, mi amigo, mi amiga, desde el extranjero, diciendo, ay, la gente no salió, esto se jodió, ya esto se acabó. Brother, ¿usted sabe lo que fue la operación Tum Tum y en qué estado de nervio está hoy Venezuela? ¿En serio? Y yo me cuido mucho lo que tengo que decir aquí, no solamente por mi integridad personal, sino para que no me cierren el canal. ¿Pero usted tiene idea de eso? Oye, vamos a respirar un poco. Es más, me voy a tomar un cafecito y mira esta pausa publicitaria. Fíjense, el día de hoy, 17 de agosto, militarizaron todo Petare para que no bajara el barrio. Las principales salidas de los barrios del centro oeste y del centro sur de Caracas bloqueados. Desde anoche Caracas completamente militarizado. Más las detenciones que hubo en la noche. Más la guerra de amenazas que hubo. Y fíjense, el gobierno, el chavismo, el alto gobierno, la dictadura, le tiene miedo a los barrios. Entonces usted dirá, bueno, la gente no tiene miedo. No es que no tiene miedo, no lo dejaron salir. No lo dejaron salir. En el metro de Caracas el día de hoy, uno se montaba y en cada vagón habían 2 policías. Uno vestido de policía y uno que uno se da cuenta que son amigos y que andan juntos porque andaba vestido de civil, viendo quién iba y quién venía. Y más de uno se montó en el metro, vio eso y cuando llegó a la estación del metro de la California, hubo 2 caminos para unirse a la marcha en el líder, no se bajó porque no sabía si lo iban a agarrar. Eso pasó, o es que no lo vamos a decir. Cadenas de WhatsApp del terror que iba a pasar hoy, luego de las manifestaciones y hoy en la noche. Todo el mundo estaba asustado. Y con razón. ¿Eso significa que el venezolano se rindió? No. Significa que el terror existe. Significa que está funcionando y vamos a ver hasta dónde pueden administrarlo los que lo hacen y quienes lo recibimos. Y sin embargo salió gente en Maracay. Reprimieron los 3 puntos de concentración rápido.
En Machiques, en el estado Zulia, se llevaron preso un cura, ya lo soltaron, con tu y carro. Ya lo soltaron. En Maracay se llevaron presa una muchacha que hizo una tanqueta de cartón y le puso unos mensajes bien bonitos. Aquí te dejo la foto. Se la llevaron presa, más se llevaron preso a 2 vigilantes de su edificio, que no sé para qué se lo llevaron tampoco. Pero cuando usted ve lo que pasó en otras ciudades, porque hubo en Barcelona 2, en la zona norte anzoática, en Puerto Ordaz, en Barquisimeto, en Maracaibo, en Mérida, en Secreto, la gente salió. Entonces yo no entiendo a estos amigos en el extranjero que qué es lo que quieren. Porque entonces critican, incluso leía uno que dijo, no, los venezolanos se asustaron. Bueno, coño de tu madre, ven tú. Tú estás diciéndole cobarde a los que estamos aquí, ¿vale? Ven tú si él tiene bola. O sea, hay que tener un poquito de decencia antes de criticar, ¿vale? Hay más de 2.000 presos. De esos 2.000 presos hay más de 100 menores de edad. Niños presos. Condenados algunos a 30 años. ¿Y cómo están esas familias? Y entonces voy a esto de la política con P mayúscula. Todos necesitamos que la transición inicie lo antes posible y en los mejores términos. Pero el contexto actual también tiene que ver con cómo protegemos a las víctimas del Estado terrorista y cómo nos cuidamos entre todos para que nosotros no nos transformemos en víctimas. Y no es como dijo un idiota que dijo, no, lo que pasa es que ustedes no se quieren inmolar. Bueno, pero ven a inmolarte tú, pues. Ahora, cosas están pasando porque hay esa persecución dentro de la Fuerza Armada, dentro de las fuerzas policiales, increíble. Y fíjense ustedes que cumplieron su promesa. Maduro dijo que si ganaba la vuelta a la derecha, la gente iba a perder su trabajo. Ahí están votando gente del CENIA, del SAIME, de las gobernaciones, de todos lados. El que lo está votando es él. Dijo que si ganaba la ultraderecha, iban a perder sus casas. Ahí están ellos sacando a la gente de la misión vivienda. Porque en la misión de vivienda ganó Edmundo. Dijeron que se iba a acabar el crédito. Ahí está. Son ellos los que están empezando a hacer las cosas que ellos dijeron que Edmundo y María Corina iban a hacer. Porque ese es el tema de lo que se trata hoy. Porque como una buena parte del chavismo votó por Edmundo y salió a manifestar el 29 de julio, ellos no hayan cómo contener a lo que alguna vez fueron sus bases y a los que son hijos de los que alguna vez fueron sus bases. Por eso es que están en este estado donde nosotros recibimos la carga de terror, nosotros recibimos las violaciones de derechos humanos, pero ellos se están equivocando, se están desgastando y están haciendo un currículum donde cada vez sus posibilidades de salvación sana van disminuyendo, hasta que van a llegar a un conjunto de puntos críticos. Y a eso se refirió hoy María Corina en su alocución, donde de paso les dijo claro, van a montar acta falsa, échenle bola, porque María Corina le dijo que le echaran bola, porque sin una verificación objetiva internacional eso es nada. Es lo mismo que el anuncio de Amoroso sin resultados publicados. Ahora, María Corina dijo hoy que esta era una estrategia robusta y que entraba en una nueva fase. Yo desconozco con la estrategia de María Corina, pero creo entender en qué fase entramos. Entramos en la fase donde distintos países, Estados Unidos, la Comunidad Europea, el presidente de Panamá que le dijo Maduro, yo te ayudo, le dieron un puente de plata con todo lo que quisiera para que iniciara la transición y se fuera. Entramos en la etapa donde esa oferta terminó. Donde ahora su paquete de salvación se viene reduciendo. Y en la medida que se reduce su paquete de salvación, también aumenta su aislacionismo. Un aislacionismo que va a tener un breakpoint, un punto crítico, y va a ser que en algún momento van a pasar 3 cosas en Venezuela. La primera, el estado de terror no es sostenible. Primero porque cuesta mucha plata. Segundo, necesita gente. Y tercero, necesitan hacer las cosas bien
y no las están haciendo bien. No las están haciendo bien. Incluso vi en las redes sociales algo que no confirmé, que es que destituyeron unos generales. Yo no sé si eso es cierto, no puedo confirmarlo. Pero ¿por qué eso es creíble? A pesar de que yo no puedo confirmarlo, porque ellos tienen una procesión por dentro. Y ese va a ser un punto crítico en el momento que, fíjense ustedes, en vez de que los militares o los policías o los funcionarios públicos se rebelen, sencillamente digan, me voy y se reviente la frontera, porque por no es. ¿Qué va a pasar ese día? Todas las encuestas dicen que son 40-50% de venezolanos que quieren irse del país si esto no inicia la transición prontamente. Oye, Oye, en Venezuela hay 17, 18 millones de mayores de edad. Estamos hablando de 9 millones de personas. O sea, estamos hablando de que todos los venezolanos y el extranjero serían la mitad de la nueva diáspora. Eso no solamente tendría un impacto en los países vecinos. No, no es solamente eso. Es que fractura el Estado. Porque el SAIME, el CENIA, el Tribunal Supremo de Justicia, todos los tribunales, las universidades, todo el Estado es gente. Son personas que trabajan. Y tal vez la señora del CLAP no puede ser quien trabaja en informática en el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo van a hacer ellos para que todo el personal calificado que tienen o que tuvieron y que votó por Edmundo González no les renuncie y se les vaya? Porque esa estrategia de despedir es un error que están cometiendo, gravísimo, porque creen que están castigando a la gente bajo una supuesta traición que no hubo, cuando ellos se están castigando ellos mismos, fracturándose, erosionándose. Y cuando eso ocurre, entonces ese es el primer elemento. No solamente por la presión externa, sino la presión interna de eso. Lo segundo, la economía venezolana viene siendo, digamos, medianamente insuflada por la intervención cambiaria, porque el alto gobierno manda dólares a las mesas de cambio de los bancos privados y de los bancos del Estado. Los comerciantes transforman bolívares en dólares en esa mesa de cambio. Incluso usted o yo, si tiene una tarjetita en dólares, usted puede comprar unos dolarcitos de vez en cuando. Pero esos dólares, ¿de dónde vienen? Esos dólares vienen no del narco, no del lavado de dinero, no, son dólares legales. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta economía empiece a implosionar por falta de inversión? Porque aquí nadie quiere invertir. Aquí nadie quiere invertir en esta realidad. Nadie. Se va a venir la economía a pique. Ellos, para sostener su aparato y los leales que le quede, van a tener que sacar muchos bolívares. Va a venir un nuevo periodo inflacionario ahora con inestabilidad de funcionamiento del Estado. Se están dando un tiro en el pie. Ese es el segundo punto crítico. Y el tercer punto crítico es un punto externo, y es qué rayos va a pasar el martes 5 de noviembre en Estados Unidos, si va a ganar Kamala Harris o si va a ganar Donald Trump. Ahora, en eso hago un inciso. En este momento, yo no sé, no voy a decir que quién va a ganar ni quién perdió, yo no me voy a meter en eso. Lo que sé es que para ese día todo el mundo, cuando digo el mundo está interesado en lo que está pasando allí. No solamente porque una administración de Kamala Harris definitivamente sería muy distinta a la de Biden y muy distinta a la de Obama, pero también un regreso de Trump a la administración sería una vaina muy disruptiva en el mundo. Pero lo que sea que vaya a ser tanto el chavismo, por su parte, como María Corina del Mundo, por su parte, tiene un reset ese día. Entonces, cuando mucha gente dice, en mi opinión, desacertadamente, que es que Maduro está ganando tiempo. No, Maduro no tiene tiempo, el tiempo le está corriendo en contra. El tiempo le está corriendo en contra, porque tiene fechas límite. Tiene una fecha límite el 5 de noviembre y tiene una fecha límite el 2 de enero que en teoría debe juramentarse el nuevo presidente de Venezuela electo en estas elecciones. El 5 de enero toma el nuevo presidente de los Estados Unidos y están pasando cosas. El mundo sigue su curso. Y entonces, en ese conjunto de intereses, vectorizaciones de fuerza, va a haber cambios políticos, va a haber cambios geopolíticos, donde, en mi opinión, esta erosión del Estado que lidera Maduro está entrando en una fase de alta compresión, y esa compresión los va a llevar al final, pero nosotros pagando las consecuencias. ¿Qué quiero decir? Que si alguien me pregunta cómo vamos rumbo a la transición en Venezuela, yo le dijera, mira,
Yo creo que sí se va a dar, no sé cuándo, pero muchas cosas malas nos van a pasar antes. Y eso sí lo voy a decir. Porque ellos, la única manera de sostenerse radicalizados y no negociando la transición es aumentando el terror. Pero en la medida que aumentan el terror, también están erosionando su potencialidad económica, sus fórmulas de poder, sus fórmulas de liderazgo. Entonces, ellos mismos en ese entrampamiento, ¿con quién se encontraron al frente? Se encontraron con María Corina, que sigue tendiéndoles la mano desde el punto de vista, mira, vamos a negociarlo, vamos a negociarlo, vamos a negociarlo, pero no me rindo. Y entonces voy al principio de la psicopolítica y la neuropolítica. Con excepción de las víctimas de la dictadura y sus familiares, con excepción de los perseguidos, con excepción de todo lo que está pasando, porque incluso hoy, a esta hora, yo sé que hay un poco de lugares en Venezuela sin luz, y con todo lo que está pasando se olvidaron de los hospitales, se olvidaron de todo. Pero bajo esta inmensa presión, María Corina ha resistido. De hecho, el conglomerado opositor ha resistido. Y yo quiero darle un aplauso. En serio, más de uno no aguanta este trote. O sea, ser la cabeza visible contra un aparato de terror no es fácil. Y su equipo. Y ya no estoy hablando del equipo de 20 Venezuela, porque yo considero a Juan Pablo Guanipa miembro de su equipo, a Delsa Solórzano, a Pérez Viva, a Viallo Pilieri. O sea, esto se ha ido ampliando. Y ampliando para bien, pero también con más riesgo. Fíjense que anoche se llevaron preso al secretario general de Acción Democrática de Monaga, a Piero Barún. Se llevaron al señor Aldara, que es el secretario general de COPEI de Yaracuy. Fíjense que ya no están yendo nada más por lo de 20, porque es que también esta fórmula que ha aplicado Maduro está quemando los puentes, incluso con los que querían traicionar a María Corina, pero con su actitud ya María Corina no es traicionable. Incluso vemos que Manuel Rosales está calmado. Vamos, y más allá de las declaraciones que dio Capriles, que repito, en el mismo contexto de lo primero, mucha gente se le fue encima a Capriles, y ustedes saben lo que yo opino de Capriles y lo que le dije alguna vez. Pero es que lo que le escribió Capriles a Lula, alguien tenía que decírselo. Hay trabajos sucios que alguien tiene que hacer y nosotros no podemos estar con una espada en la mano matando gente, porque eso es lo que hace el chavismo. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hacemos ellos. No podemos, no debemos, porque de paso nos hace daño. Y voy con lo de los daños. Nuestra victoria el 28 de julio le dio muchos daños a la dictadura. Algunos que todavía no hemos visto ni imaginamos. Pero le hizo un daño tremendo a la izquierda hispanoparlante y le hizo un daño tremendo a la izquierda mundial. Tremendo, tremendo. Porque fue un shock de realidad. Un shock de realidad que hoy no pueden ocultar. Pero los daños que estamos recibiendo nosotros, la sociedad interna, son bestiales también. Entonces, ¿quién va a aguantar más? Entonces, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, más que transmitirte ánimo, esperanza, motivación. No, 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 no. Lo que quiero que entiendas es que tu desgaste emocional, tu desgaste físico, tu desgaste económico son victorias que se está llevando Maduro. Con esto no estoy diciendo que hay que vivir la vida normal y todo eso, porque aquí nada va a ser normal nuevamente. Para bien y para mal. Los sucesos del 29 de julio al 10 de agosto cambiaron a la sociedad venezolana y ya eso da para otro video, para escribir tesis doctorales de psicología, de sociología, de antropología. Pero Venezuela está reseteada, esperando un nuevo sistema operativo que será la transición. Pero mientras estamos en este estado, tenemos que seguir funcionando, fíjense la palabra, funcionando en pro de nuestro bienestar, de cuidarnos todos con todos y de seguir el camino real a que se inicie la transición. Y esa transición no se va a iniciar si claudicamos. No se va a iniciar si claudicamos. Entonces, resoluciones, fíjense, para que ustedes vean esto de la claudicación. Hay una resolución
que fue en la toma de posesión del presidente de República Dominicana, creo que fue, donde un poco de países más la Comunidad Europea, que eso significa el Parlamento Europeo, no los países europeos, le dieron con todo a Maduro. Le dio la OEA, le está dando la ONU, le está dando la Corte, le está dando aquel. Son un conjunto de resoluciones. Y usted me conoce, a mí no me gusta esa guerra de comunicados ni de rechazo categóricamente, a mí no me gusta eso. Y tenemos un mal precedente de 25 años con eso, pero esta vez es diferente. Esta vez es diferente porque cada comunicado de esos está trayendo consecuencias económicas, consecuencias políticas, consecuencias de todo tipo. De todo tipo. Ahora, ¿podemos nosotros presionar a lo interno a Maduro hoy? Depende. Y ahí no voy a hablar de una movilización masiva ni de ir para Miraflores. Yo creo que no es por ahí. En esta etapa. Yo creo que no es por ahí. Yo creo que tiene que ver más con resistir el embate del terror. De poder hacer las cosas y permanecer moralizado, atento a los acontecimientos y nosotros poder dominar desde lo individual la psicopolítica y la ciberpolítica. Yo creo que es donde está el timing. Y lo de hoy, ahora sí voy a hablar de lo de hoy, fue fastuoso. El mundo sabe hoy que los venezolanos le echamos bola, sea donde sea. Sea donde sea. Mira cómo se me eriza la piel. Y eso es fundamental, eso es importante. Y si tú, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, fuiste a alguna de esas manifestaciones, pues gracias. Pues gracias. Porque eso significa que esto está vivo. La victoria de Edmundo González está viva. La verdad existe y no puede ser ocultada. Y no vamos a permitir que ellos reescriban nuestra historia porque tú y yo la estamos escribiendo. Y esa tiene que ser nuestra resolución. Y por eso es que este beta político se llama resolución. Porque tenemos que estar resueltos a escribir nuestra propia historia. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon, @JulioCoco. En Instagram, @julio.coco. Por favor, marca like. Por favor, comenta. Si hay algún extracto de este video que tú crees que debe ser un reel de 1 minuto, déjame el tiempo en los comentarios, por favor. Y sobre todo, calma. Este no es un proceso lento. Este es un proceso costoso y así ha de ser para poder vencer. Muchísimas gracias.